coleando y además, pues, yo diría progresando en lo posible. Tercero, que hablar del cambio, hablar de la transformación, es hablar de lo que es una naturaleza cíclica. Típicamente se da en 10, 15, 20, generalmente van y vienen en algunos temas y las respuestas, ¿verdad? Esquemas ascendentes de complejidad, incorporando elementos modernos, pero hay una naturaleza cíclica en cuanto al cambio. También hablando de disruptores y gentes que han hablado del cambio, les comparto, ¿verdad? En mi caso, cuando estudiaba el doctorado en Stanford, había un educador, Lou Mayhew, quien se dedicaba, como él decía, a estudiar a las instituciones muertas. Y le decíamos, ¿por qué, Mr. Lou? Y dice, bueno, porque uno aprende mucho de estas, ¿no? Y él hablaba en sus momentos del legado de las universidades en los 70s. Quien sabe un poquito de la educación superior sabe que los 70s fue una etapa de mucha innovación, de muchos modelos y esquemas, ¿verdad? Alternativos, que ahora los vemos como esquemas normales y tradicionales. Luego vienen tiempos difíciles, generalmente después de una innovación, y él llamaba la supervivencia de la década de los 80s, ¿no? En Estados Unidos. En fin, como historiador se dedicaba a todo eso y básicamente observaba el cambio y cómo se manifestaba en las universidades. Más recientemente tenemos a Clayton Christensen, que lamentablemente ya se nos fue en enero de este año, pero que deja pues algunos señalamientos de lo que él llamaba la innovación disruptiva. Y esto es pues el que se da en algunos momentos o es necesario efectuar cambios drásticos y a eso se refiere con innovación disruptiva. También hace referencia de que el Foro Económico Mundial en años recientes ha estado sacando y renovando lo que es una relación sugerida para las instituciones educativas en cuanto a las habilidades que se requieren para poder estar preparando universitarios que sean relevantes para nuestra sociedad y el mundo de trabajo. Y más recientemente, hace una semana aproximadamente, en un foro similar, pero en donde uno de los ponentes principales era el gran innovador Michael Crow de Arizona State University. Él decía, a propósito del COVID-19, no es una tormenta. Si quieren verla como la tormenta y estar hablando de cambios relativos a la tormenta, adelante. Pero bienvenidos a una realidad que es el que estamos viviendo lo equivalente a un cambio climático. Es innegable que la universidad tiene que cambiar. Siguiente lámina. Les comparto en la siguiente lámina, ahorita que pase, de un estudio que se está haciendo actualmente. Entonces, lo que voy a compartirles son resultados en proceso, pero en donde pues es socio de esto Santander Universidades. Y estamos ahorita estudiando no lo que ya fue, estamos estudiando lo que viene, los planes y perspectivas de rectorías para el próximo ciclo académico y qué les depara, qué observan ellos que les depara 1, 2, 3, 5 años a la fecha, ¿no? A partir de esta fecha. Y les compartimos los resultados en proceso. Llevamos ya 330 respuestas de 35 diferentes países. Esperamos llegar al menos a 500, ¿verdad? Y al menos 50 países. Y en donde las respuestas a la fecha, ¿verdad? Nos muestran casi 200 en inglés de países como el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Japón, y las restantes en español, en donde destacan México y Argentina. Sí es muy importante esto, pues porque típicamente cuando uno ve encuestas es sobre el mundo desarrollado, no el mundo en vías de desarrollo. Y en ese sentido, algunas de las respuestas pues quizás sean una sorpresa. Les comparto algunos resultados, ¿verdad?, que se ligan a la necesidad de cambio y a la transformación. Siguiente. En primera instancia, lo que observaremos en la siguiente lámina es, por una parte, lo que son aspectos en los que se anticipa que va a disminuir la intensidad en las universidades y en otros en donde va a aumentar.
Permítanme, como... Está tardando en cargar esto. Miros, ¿podríamos pasar a la siguiente lámina? Ok, ahí está, muy bien. Entonces, lo natural, ¿verdad? Ante el COVID, pues es obvio que el grueso de las instituciones pues van a ver sus ingresos disminuidos, públicas, privadas, es indistinto. Los proyectos con empresas y la industria, como ha sido el caso de México, se van a ver impactados. La recaudación de fondos para quienes lo buscan, complementario también. La población estudiantil en muchos casos se va a ver impactada y también la inversión en infraestructura. Todo esto pues lleva a que en un mínimo las instituciones educativas ajusten lo que están haciendo. Quién sabe si sea transformación, pero tienen que ajustar. Por otra parte, y es la buena noticia, siguiente lámina. Lo que tenemos es que, dicho eso, hay otros aspectos en donde es natural que uno va a tener que ver algún aumento. Quizás hay algunas sorpresas, ¿verdad? Pero por una parte, pues es obvio, ante la situación económica, en muchas instituciones ya tienen amplios programas de becas y crédito educativo, en otras no, pero es una necesidad para que pueda el estudiantado continuar, ¿verdad? Sus carreras, sus programas. Dos sorpresas interesantes, ¿verdad? Porque se habla mucho del emprendimiento, se habla mucho de la empleabilidad. Uno entiende las dificultades que bastante interesante de instituciones señala como que esperan ver en aumento acciones de emprendimiento, de empleabilidad estudiantil y también de educación continua, ¿no? Y una sorpresa, porque la gran mayoría de las universidades no son de países en vías de desarrollo, al menos hasta ahorita, la investigación la ven como algo que va en aumento. Siguiente lámina, Miros. Ok. También se preguntó aquí qué es lo que ven como prioridades para el año que estamos por iniciar todos, aunque en algunas partes del mundo ahora en julio ya se inició. Lo primero es de que, y es alentador esto, es que la gran mayoría dicen, independientemente de qué hagamos, hay que mantener la calidad de lo que ofrecemos. Segundo, hay que velar hasta nuevo aviso por la salud y hay que administrar los riesgos que implica COVID. Tercero, hay que centrarnos en la retención y el éxito estudiantil. Vaya, no es algo que teníamos. Es importante que sigan avanzando, que sigan logrando los objetivos de aprendizaje, que concluyan sus carreras, etcétera. Cuarto, por supuesto, retos financieros y también natural, sobre todo en lo que acabamos de vivir, despliegue de tecnología en la universidad. Hay con asterisco población estudiantil porque curiosamente es más notorio en los países en vías desarrollados, perdón. Los países desarrollados es más notorio el problema de población estudiantil que en los países en vías de desarrollo. Pero por eso quería subrayar ahí eso, ¿no? Siguiente, Miros. Siguiente lámina. Muy importante también los siguientes cambios como tal. Esta presentación no es sobre internacionalización, pero la internacionalización es algo importantísimo para el desarrollo futuro de las universidades. En los países desarrollados, la preocupación número uno en cuanto a la internacionalización es el reclutamiento de estudiantes internacionales. Como esta encuesta abarca, reitero, ¿verdad?, muchos países en vías de desarrollo, el número uno es mantener, priorizar y buscar alianzas. ¿Para qué? Para fortalecer la oferta que las universidades tenemos. Segundo, la organización está pasando por una nueva etapa en donde
hay un número creciente de instituciones que ven y favorecen la movilidad virtual, lo que llamaríamos e-mobility, y el ofrecimiento de cursos online. Y tercero, se ha hablado ya por los últimos 5 años al menos, quizás 10, que una opción que debemos de fortalecer, sobre todo en México y Latinoamérica, es la internacionalización en casa. ¿Qué hacemos en nuestras propias universidades para que se pueda promover una perspectiva diversa y global? Y curiosamente en la encuesta sale número 3 como tal. Siguiente lámina. Ahora, una pregunta importante, ahora sí, don Arturo, hablando de transformación, bueno, y a la luz de cómo operan ustedes, ¿qué se ven haciendo en el próximo año o dos? Número uno, ¿sí? Número uno fue medidas temporales en respuesta a la emergencia. Pues sí, es un cambio, pero es efímero, ¿no? Dos, si hay un número interesante de universidades que dicen, no, nosotros estamos reinventando o procurando reinventar lo que hacemos para enfrentarnos a esta nueva realidad. Y hay otros que es una combinación de los dos, en donde dicen, estamos concentrándonos en nuestras fortalezas para poder sobrellevar este reto, ¿verdad? Que nos presenta COVID y otras cosas. Siguiente lámina. Ok. Prioridades o preocupaciones no para este año, para el que sigue, ¿no? O sea, para el año 2021-2022. Bueno, las universidades dicen abrumadoramente, número uno y número dos es el estudiantado. Por un lado, hay que asegurarnos de que lo que le ofrezcamos, en la manera en que le ofrezcamos al alumnado, que puedan continuar avanzando. Relacionado a eso es la experiencia estudiantil. ¿Por qué se pone como número dos? Porque uno de los impedimentos en esta etapa que acabamos de vivir, en la primera mitad de 2020, es que la parte interactiva, presencial, no pudo necesitar. Es importantísimo ver cómo es que esa experiencia estudiantil puede darse, ¿no? Tercero, natural también, estabilidad financiera general. Y cuarto, no es cuarto, sino con asterisco lo pongo porque los países desarrollados es más un tema que los países en vías de desarrollo y es la inclusión, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es que sean inconsecuentes en impactar al resto del mundo. ¿Sí? Siguiente. Y ya casi para concluir, ahora sí hablando más en el tema, don Arturo, también se les preguntó, bueno, ¿y qué es lo que ven ustedes? No en cuanto simplemente ajustar lo que hacen, ¿no? ¿Qué es lo que se ven ustedes experimentando y buscando en el futuro inmediato, en el mediano y largo plazo? Número uno, modelos educativos alternativos. Quiere decir que un modelo educativo alternativo implica no tan presencial como antes, híbrido quizás, ¿verdad? Para quienes tienen dormitorios, quizás no. En fin, eh, programas más cortos, grados de licenciatura más cortos, etcétera. Número dos, ven más programas en línea, híbridos y presenciales, no necesariamente mutuamente excluyentes, sino como parte de una combinación o menú que un número creciente de instituciones. Y número tres, programas modulares. Quiere decir que si hay una materia que se da en forma semestral, pues se segmentará. Si hay una concentración o especialidad, se ofrecerá en segmentos mucho más pequeños, en tiempos mucho más cortos, pero con objetivos de aprendizaje pues muy claros, ¿no? Y ya para terminar, siguiente. Comentar, ¿verdad? Que
a la hora de platicar sobre el tema, a la hora de reflexionar sobre qué están haciendo las universidades, hay que entender que estamos pasando de una etapa a otra y luego a otra más, ¿no? Una en donde, pues, muchos la denominan etapa de emergencia. Todos nos pusimos a reaccionar y ajustar como mejor pudimos para poder, uno, salvaguardar la salud de nuestro estudiantado, de nuestro personal, de nuestras comunidades. Segundo, para brindar continuidad en la medida posible al servicio o programas educativos, ¿verdad?, que estábamos llevándole a nuestras comunidades. Y eso es lo que hemos terminado. Al nosotros enfrentarnos al inicio del año académico 2020-2021, estamos entrando a una clara transición. ¿Qué tanto va a durar esa transición? Va a depender de qué tan pronto tengamos una vacuna u otras medidas, ¿verdad?, para mitigar los impactos del COVID-19, pero después vendrá una transformación. Y ahorita hay que estar atentos, ¿verdad?, a todos esos aspectos y áreas de oportunidad para poder responder mejor ante estos retos de la sociedad. Y lo último para compartirles, don Arturo, y perdón por extenderme un poquito más, ¿verdad?, es que seguimos necesitando tener en mente que todavía son tiempos de empatía, todavía son tiempos de solidaridad, todavía son tiempos de flexibilidad, pero que estos nos brindan una oportunidad para innovar, para ver el cambio como tal. Desde que con esto pues concluyo este primer segmento y adelante y bienvenido. Muchas gracias, mi querido rector. La verdad Arturo, es que mucho de qué comentar y mucho de qué abordar. Déjame compartirte unas reflexiones basadas justo en lo que nos acabas de compartir, que yo creo que es muy rico y que nos pone el escenario de lo que está sucediendo. Y lo digo, me conoces, son muchos años de trabajo y hay mucha gente en la audiencia también que ya son años de trabajar en esto. Te comparto una reflexión que además de ser una reflexión es una preocupación personal mía, pero que creo que muchos compartimos. Y la reflexión es: hay una tentación fuerte en pensar que esto pasará, que el nombre del juego en educación superior es ver cómo sobrevivir la tormenta. Ya lo decías en la primera lámina, haciendo referencia a Michael Crow, presidente de Arizona State University, hacer frente a la tormenta. Las tormentas nunca son gratas, quizá dura un semestre, quizá dura dos. En este semestre, hay que reconocerlo, al menos en el semestre que pasó, pues se ha hecho un esfuerzo heroico, extraordinario de parte de las universidades, de los docentes, de dar continuidad a sus funciones. Se desplegaron de una medida u otra medida, de acuerdo a las posibilidades institucionales de cada universidad, lo que hoy podemos llamar enseñanza remota de emergencia. Y la enseñanza remota de emergencia, evaluada como enseñanza remota de emergencia, pues al menos garantizó una continuidad, hizo que no fueran semestres perdidos, hizo que la dislocación y la disrupción vividas por las comunidades universitarias no fuera mayor. Parece que continuaremos un poco en esto, que sigue siendo la etapa de emergencia, y sin embargo, pasando la tormenta, la tentación de regresar a el modelo como funcionaba, con el argumento de que si funcionaba antes de la pandemia, ¿por qué no seguirlo? O porque las inercias propias de las mismas instituciones, de sus entramados estructurales, de sus modelos de hacer las formas, son tan fuertes que inclusive asfixian los liderazgos transformacionales que han venido pugnando por un cambio. Esto en el contexto de que hay algo muy curioso que se empieza a dar en la literatura sobre la educación superior, que es decir, en la crisis del COVID-19 es un catalista que desnuda una serie de problemas en la educación superior, pero no los crea. Son problemas que la educación superior, en el modelo que hoy es el más prevalente y más común, ya los tenía, que ya se venían venir, y que las universidades previo a la pandemia ya estaban teniendo un problema de ser uno de los sectores más conservadores ante la adopción real de las nuevas tecnologías, que las instituciones de educación superior traen un pasado medieval innegable que, a pesar de los esfuerzos de democratización del siglo XX, han hecho que la inclusión siga siendo tarea pendiente,
¿no? Que habla de que las competencias que se requieren en el mundo moderno, después de la revolución productiva 4.0, la revolución de la información, ya no son las competencias que la disciplinariedad a través de la que se articula la universidad captura propiamente y que ya pugnaban antes de COVID por un cambio profundo en los modelos. Y por qué no decirlo también, diciendo también que el modelo financiero de la universidad con costos crecientes y con costos crecientes para generar probablemente dos fenómenos, un recurso humano muy bien pagado por un lado y muy caro por un lado y por el otro lado una experiencia exquisita de vivir en una burbuja bucólica para jóvenes de 18 a 22 años como un tema de rito de pasaje a donde te vas, te encierras en un campus bonito y te descubres a tú mismo, y lo que eso requiere como modelos financieros son no sostenibles, ¿no? Y entonces lo que tienes ahora, me hace pensar tu presentación, es un debate. Estamos ante una tormenta que va a pasar y una vez que pase esta tormenta, pues aprenderemos algunas cosas de la tormenta, pero seguiremos con el modelo que antes ya tenía, con todo y sus deficiencias estructurales, o servirá esta crisis, esta emergencia, precisamente para centrar la atención en estos problemas estructurales más de fondo y atacar de una vez por todas la resistencia que ha tenido el sector a la introducción de las tecnologías, atacar de una vez y de una manera más central el tema de las nuevas competencias, de los nuevos mercados laborales, atacar de una vez el tema de la inclusión. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que hay que reflexionar en esto en cuanto a lo siguiente. Todo lo que señalas no implica que todo mundo tiene que hacer el cambio de la misma manera. ¿Sí? Tienen que explorar qué cambios relevantes hay que hacer en función de su misión institucional. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Por qué están aquí? ¿A qué público o segmento de la sociedad sirven? ¿Y cómo están estructurados para hacerlo? Todo eso tiene que ver con de aquí en adelante, entonces, qué tipo de cambios van a hacer. Hay instituciones que se crearon más recientemente. Son instituciones que típicamente uno diría, pues tienen esquemas organizacionales y estructuras mucho más ágiles, tienen tecnologías incorporadas, no necesariamente integran el componente residencial, ¿sí? Y están enfocadas más fuertemente a las habilidades y a la empleabilidad como tal. Nada malo en eso. Si esa es su misión, como dicen, bienvenidos, qué bueno que lo hagan mejor. Hay otras instituciones, sin embargo, que estamos enfocadas más a la mística de formar a la persona integral, en donde cierto tipo de ambiente universitario, con experiencia residencial o no, es parte de lo que ofrecemos. Y ahí es donde está la clave. Ante situaciones como la presente, ante la necesidad de ser más relevantes con respecto al mercado laboral, ante la necesidad de estar más ligados a nuestras sociedades, a producir mejores ciudadanos, ¿qué implica todo eso para lo que nosotros deseamos hacer? Y bajo las lecciones que hayamos aprendido y observado en tiempos del COVID en cuanto al uso de tecnología, ¿cuáles de esas cosas sí tienen valor? ¿Cuáles de esas cosas sí pueden ser válidas? De tal manera que uno diga, no, yo soy residencial, soy presencial, ¿sí? Y no voy a cambiar nada. Entonces yo creo que definitivamente hay una reflexión que hay que interiorizar relativo a la misión y en función de eso ver qué tipos de cambios son los que hay que efectuar para ponerse más en son de las circunstancias y de las tendencias. La tecnología no es que vaya a reemplazar todo, pero está inmerso en todo lo que hacemos. Entonces, negar que la tecnología puede ser un instrumento incorporado a todo lo que ofrecemos es negar una realidad. ¿Sí? Entonces, repito, ¿verdad? Sin haber sido quizás demasiado preciso, va en función de la misión, va en función de una reflexión como tal para entonces responder mejor en tiempos futuros. Pero el denominador común es, tiene que haber cambios. En algunos será transformaciones dramáticas
en otros ya venían con esos cambios y quizás sean menores, ¿sí? Yo creo que el COVID nos está señalando eso y no es que no haya otras instituciones en el mundo como ella, pero pues el caso de Arizona State University, Michael Crow, es una de las que ya venía haciendo mucho de lo que se requerían y sigue haciéndolo, ¿no? Hay otras que apenas estamos aprendiendo ahorita y ahorita es el momento de tratar de ver cómo transformar y responder. Rector, creo que dices muy bien que tiene que haber cambios y que sin embargo los cambios van a depender un poco de la naturaleza, la función y la misión de las universidades, dado de que si lo vemos en México, pero también si lo vemos en el mundo entero, pues hay una heterogeneidad brutal en el tipo de instituciones de educación superior que por una economía del lenguaje llamamos todas universidades, pero que sin embargo tienen características, estructuras, fisionomías, historias distintas, ¿no? Legados distintos, pero que también sirven un propósito social muy distinto. En ese panorama, que es un panorama complejo, y entendiendo que llevamos ya más de 10 años al menos en la industria, ¿no? En la gente especializada en educación superior, debatiendo la inminente muerte de la universidad, que aparte no es un tema nuevo, es un tema recurrente, ¿no? Siempre sale un libro periódicamente como cada 10, 15 o 20 años que dice la universidad está a punto de morir y probablemente llevamos 150 años anunciando la muerte de la universidad. En este caso, ¿crees que la crisis del COVID cambie radicalmente la fisionomía del panorama de este sistema heterogéneo? Hay expertos que ya empiezan a decir que uno de los cambios que vamos a ver y una de las transformaciones que vamos a ver es que vamos a ver la consolidación de muchas pequeñas universidades en grupos grandes y que solo la consolidación en consorcios, en grupos grandes de universidades con cierto tipo de masa crítica es la única forma de sobrevivir a lo que se viene ahorita, sí con el COVID como catalista, pero por la crisis más profunda que está teniendo el sector. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo tomaría una perspectiva y una respuesta un poquito más cauta, ¿no? Yo no sería fatalista en el sentido de que todo el mundo va a tener que cambiar así. Sí va a haber fusiones, sí va a haber adquisiciones, sí va a haber instituciones que pues no van a sobrevivir como tal, ¿verdad? Y en donde definitivamente la innovación, el cambio, la transformación y las alianzas van a ser fundamentales, ¿no? Aquí creo yo que es muy importante señalar lo siguiente porque puede ser el momento en donde nos atrevamos a reconocer esto. Hay países, eh, uno de los usuales, ¿no? Estados Unidos, pero otro, no tan usual, Brasil, que tienen una distinción y diferenciación de a qué llaman una universidad o qué constituye un colegio, una universidad, cuáles se dedican a docencia, cuáles a investigación, y no hay ningún problema. O sea, que una institución se declare y haga la docencia muy bien, no tiene nada de malo si no está haciendo investigación, ¿sí? Es un idealismo, ¿sí? El esperar que todas las universidades hagan docencia, investigación y difusión de la cultura. Es una aspiración ideal, pero en la operatividad hay una distinción en instituciones. En Estados Unidos, pues hay la clasificación Carnegie, en donde uno tiene liberal arts, masters, etcétera, etcétera, hasta que arriba están las de investigación, ¿sí? Muy similar a las mejores que tenemos en México dedicadas a investigación. En el caso de Brasil, tiene lo que llaman las facultades, los centros universitarios y las universidades, entre las privadas, ¿eh? Las universidades públicas son universidades elitistas, en el buen sentido de la palabra, de muy alta calidad. Y entre las privadas es esa tres diferenciación. Entonces yo creo que a la hora de ver este desarrollo futuro, ¿sí? Hay que verlo en un marco de segmentación. No todo mundo tiene que ser igual, no todo mundo fue creado para hacer lo mismo. Y nos lleva al argumento de Yamil Salve, cuando dice, pues cuando uno ve clasificaciones de calidad y cuando ve los rankings, no quiere decir que 1000 son muy buenas y las otras 19,000 son malísimas. Lo que pasa es de que 1000 se dedican a investigación y 19,000 hacen muy buena labor docente y de otra naturaleza, ¿no? Entonces, yo diría que sí va a haber tal, no sería fatalista en el sentido de que
todo el mundo va a cambiar y si no cambian, se va a acabar esto. Yo creo que sí va a haber una transformación, ¿sí? Hay que tomarla en serio. No es pasajero esto y yo creo que el COVID nos está enseñando qué cosas sí son posibles, qué cosas no, ¿sí? Y quiénes tenemos capacidad y quiénes no. Rector, en ese contexto, déjame adelantarme algunos de los cambios que parece que sí están en el ambiente y que sin embargo nos cuesta trabajo acabar de centrar. Quizá porque todavía los vemos muy de cerca, quizá porque los llevamos hablando 10 años, a veces no me queda claro, ¿no? Pero empieza a generarse un consenso que si estamos aprendiendo algo de la pandemia, que sabíamos antes en las instituciones de educación superior, pero que no habíamos tomado tan en serio, y quizá es momento crítico de empezarlo a tomar en serio, es precisamente en el fondo sobre el modelo pedagógico, ¿no? Y cambiar de un modelo que va sobre la transmisión de conocimiento sagrado basado en las viejas órdenes iniciáticas medievales a un modelo que se centra en facilitar a que el estudiante aprenda a aprender o aprenda a estudiar, o aprenda las competencias propias del funcionamiento crítico y analítico de sus capacidades intelectuales. ¿Tú eso cómo lo ves y cómo lo sitúas dentro de esta transformación y en el sentido de la crisis? No, definitivamente yo creo que uno de los cambios fundamentales que tienen que darse es que la definición de qué cuenta para efecto de crédito o un grado, ¿sí?, no tenga que estar basado en número de horas pupitre, ¿sí? Debe de migrar eso para que sea en función de un objetivo de aprendizaje y unas destrezas, habilidades o conocimientos medibles, ¿sí? Entonces, una de las transformaciones mayores va en ese sentido, ¿sí? Y la manera en que uno entonces estructure los programas y los enseñe va a tener que cambiar. Hay ejemplos de cómo esto puede implementarse de una manera muy puntual. Western Governors University, por ejemplo, sí, es una institución que uno dice, ¿es en línea? Pues sí, pero es más bien su enfoque, es más de objetivos de aprendizaje. Y ahí va avanzando. Hay otras instituciones como Southern New Hampshire University, que tiene un menú de opciones, pero hacia donde va es igual. Sí tiene en línea, pero hacia donde va esa medición de objetivos de aprendizaje, medición de competencias. Entonces, uno de los cambios fundamentales que tendrá que darse es nuestra definición de qué cuenta para un crédito, cómo es que medimos un crédito y que las horas pupitre, horas frente a un profesor en aula, eso tiene que cambiar. Lo que señalabas, además de que el gran profesor, yo creo que la figura como tal puede seguirse dando, pero de una manera en donde quizás sea más selecta, ¿sí? De hecho, no es que cada institución que quiera tener una eminencia tiene que contratar la eminencia. Ya vimos que con tecnología esa eminencia puede compartirse con 100 instituciones, con 1000 alumnos como tal. Entonces hay formas de poder captar lo que es el aprendizaje que se desea y la forma distinta de medirlo. Así es de que sí, Arturo, definitivamente este es uno de los cambios que tiene que darse, que es el modelo pedagógico, la manera en que medimos el aprendizaje y la manera en que otorgamos el reconocimiento de aquello que constituye un programa. Rector, en ese contexto, en ese contexto, déjame seguir empujando el concepto. Si queremos ser, si estamos de acuerdo que tiene que cambiar el modelo pedagógico a uno más centrado en el estudiante, ¿no? Un modelo centrado en el aprendizaje y en el estudiante. Y si queremos ser también congruentes con ser inclusivos, ¿cómo involucramos a los estudiantes de una manera productiva en retroalimentar e incidir en los cambios, en la transformación que se está dando ahorita en las instituciones, ¿no? Muchas veces parece, y si hablas con estudiantes frecuentemente, y sé que tú lo haces en CETIS Universidad y lo hacen muchos de nuestros colegas, muchas veces los estudiantes tienen la sensación que las decisiones institucionales se toman sobre sus espaldas y que al final son consumidores pasivos como del modelo educativo, así como lo son del material que se les da en la clase. ¿Cómo involucramos progresivamente a los estudiantes en esta transformación?
Bueno, yo creo que la involucración del estudiantado va a darse en la medida en que podamos nosotros trabajar con el claustro académico para que el ambiente propicio se dé. Bien. Si simplemente queremos proceder con un cambio o transformación por decreto, hasta nuevo aviso no va a operar. Va a ser una institución nueva o que tenga una estructura de gobernanza no compartida versus gobernanza compartida, que es la predominante. Entonces, lo que quiero decir es, ahorita regreso a lo del alumnado, pero si es en serio esa intención de cambio, tiene que involucrar al claustro académico, ¿sí? En algunos casos es tratar de ver cómo innovar, cómo refrescar. En otros es entrar en un proceso de transformación de fondo de lo que han estado acostumbrados ellos y ellas a hacer a otros esquemas, ¿no? ¿Sí? Respecto al alumnado, definitivamente, pues yo creo que muchas instituciones ya tienen el concepto de aula invertida o flip classroom, ¿sí? Se habla de un ambiente más participativo, se habla de un espacio físico distinto, pero ahora como hemos estado viendo con el uso de tecnología durante COVID, hay maneras, a pesar de la tecnología, ¿sí? de lo que unos dicen, pues no hay interacción humana, para que uno pueda lograr parte de la interacción que se desea y sea mucho más interactivo. De hecho, el concepto de pequeños grupos de trabajo, breakout rooms, en muchas de las sesiones en las que he estado involucrado, mucha gente ha considerado esas sesiones pequeñas de pequeños grupos o breakout sessions mucho más valioso que la cátedra convencional como tal, ¿no? Unidimensional. Entonces, creo que definitivamente hay quienes ya lo están haciendo, hacia allá vamos, pero no lograremos estar allá en la medida en que no trabajemos con el claustro académico en este proyecto de cambio o reforma. Rector, en este contexto, ¿qué consideras tú? Y yo sé que es una pregunta muy amplia, le hago a propósito. ¿Qué consideras tú realmente que es la mentada transformación digital? De repente escuchamos en un lado y en otro lado lo que las universidades necesitan hacer es emprender una transformación digital, una transformación digital. Todos entendemos que es incorporar un poco las tecnologías, pero ¿en qué sentido, no? Yo la verdad es que en estos meses trabajando con muchas instituciones y en el tema de las pandemias, las opiniones de los expertos van desde ya le enseñé a mi claustro a aprender Zoom y desde que le enseñé a mi claustro a aprender Zoom, pues ya estoy en la transformación digital y ya qué más quieren que haga hasta, oye, estamos en conversaciones con las industrias de videojuegos porque los que realmente conocen los protocolos de engagement para producir objetos en línea, síncronos, que la gente pueda consumir en su propio tiempo, pero que realmente la gente se clave, los motive, que les pegue a las claves psicológicas, los que realmente conocen esos valores de producción y de engagement, es la industria de videojuegos. Entonces ya no estamos hablando con otras universidades, ya estamos buscando a Sega, a ver si Sega nos ayuda. Entonces, ¿tú cómo entenderías este espectrum de lo que se ha llamado la transformación digital? Bueno, yo creo que depende a quién le pregunte uno. Yo creo que hay un continuum. Y regreso otra vez, no todas las instituciones son iguales, no todas las instituciones están en la misma etapa de desarrollo y yo creo que hay un impacto transformacional dependiendo de dónde esté y qué decida hacer. Para aquellas que ya estaban que ya habían incorporado la tecnología, que ya tenían aulas invertidas, en efecto, quizás inteligencia artificial, videojuegos y otros aspectos sea el siguiente paso. Y qué bueno por ellos y ellas. Les aplaudimos. Ya estaban listos para ello. Hay otras que hablar de un curso en línea, hablar de tener el programa de la materia montado en una plataforma, ¿verdad? En un Learning Management Platform. Ni siquiera lo tenían. Entonces, aquí lo importante es ver dónde estaba y cuáles son los mínimos que deben de emprender para entonces empezar esta carrera, ¿verdad? Para modernizarse. Entonces, la transformación digital, una es el marco ideal, aspiracional, pero luego hay que ver la realidad de cada institución y cómo uno de una manera planeada puede ir migrando hacia allá.
creo yo que en el promedio de las instituciones, no las que están muy acá, no las que están muy acá, sino en medio. Si tenemos instituciones, uno, que después de la pandemia tienen alguna parte de su oferta educativa en cualquier licenciatura, no a un público especial, en cualquier licenciatura, ofertando, brindando algunos de sus cursos en línea o híbridos, es un avance. Si uno en el marco de relevancia al mercado de trabajo o internacionalización, los cursos son llevados con expertos de industria o empresas o en otros países en tiempo real, ¿sí? Utilizando la tecnología, eso es ya aplicación de la tecnología digital para modernizar sus programas. Entonces yo creo que si uno empieza a ver un menú más amplio de los cursos y programas que ofrecen las universidades en línea e híbrido, eso ya es una transformación bastante significativa relativa a donde estábamos, que es que la gran mayoría ni siquiera estábamos ofreciendo cursos en línea, ni siquiera creíamos que era posible ofrecer todo un grado o todo una especialidad en el mismo, ¿no? No, muy claro, rector. Déjame invitarte a una última reflexión antes de que nos Sí, hagamos a las preguntas que sí, nos están llegando y que entiendo que Miros está viendo, porque sí. hay muy buenas preguntas de un público muy activo con muchas inquietudes. Pero una reflexión final. En estos últimos meses he tenido tanto padres de familia de jóvenes de 18 años, 19 años que están ayudando a jóvenes de esa edad a tomar decisiones, como los jóvenes mismos, pero también gente que estaba pensando ya de una edad profesional, que estaba pensando estudiar un posgrado, así como gente de empresas que querían hacer cuestiones de educación continua y que me decían, oye, a río revuelto, con tanta disrupción que está habiendo en el sector educativo, ¿qué consejo le darías a mi hijo en términos de cómo encontrar o no encontrar una universidad a cuál entrar o no entrar? ¿Cómo harías la selección de a qué universidad contratar para ayudarte a hacer un programa de cambio en tu propia institución? O sea, ¿cómo acercarse y cómo definir hoy lo que constituye una buena universidad o una universidad conveniente para mí, sea lo que eso sea? Bueno, yo lo que diría es, depende del interés y vocación del educando, de la muchacha o muchacho, depende de qué quiera, porque hay que entender, ¿verdad?, que aún siendo jóvenes, no todo mundo está propenso a aprender de la misma manera y hay quienes son muy ávidos en cuestiones de tecnología y van a navegar con mucho éxito y hay quienes no. Entonces, hay que ver eso. Pero yo creo que cualquier institución que esté buscando esté buscando brindar una experiencia en donde esté brindando mucha más tecnología en lo que esté brindando, que esté logrando lo que llaman high touch, o sea, higher tech, higher touch, eh, enfoque educación. Si es una institución que está cuidando el desarrollar una persona y ciudadano integral, si está buscando brindar habilidades y experiencias que les haga competitivos y desarrolle una perspectiva global, esas que están más cercanas a estos aspectos que señalo son las que mejor posicionados van a dejar al alumnado que esté buscando una institución. Pero repito, la base no es el modelo y el modelo es para todos. Hay que ver el educando, hay que ver el perfil del educando para entonces tratar de ver una opción convergente. ¿Sí? Muchísimas gracias, rector. Tenemos muchas preguntas del público. Miros, ¿quieres empezar con algunas de ellas? Claro que sí, muchas gracias. Mira, tenemos algunas dudas. Entre ellas, les voy a dar, de Tirso Ordaz nos pregunta, ¿qué podemos esperar de la modificación del rol de los campus universitarios
y la percepción de ello por la comunidad universitaria ante el definitivo impulso a la educación a distancia. Bueno, ok. Otra vez, yo creo que una cosa es lo que las universidades hemos estado ofreciendo ahorita en tiempos de pandemia. ¿Se perdió la conexión o estamos ahí? No, aquí estamos, aquí estamos. Ok, sí, sí. Se había perdido la pantalla. Una cosa es lo que tuvimos que recurrir a hacer, ¿sí? Que es educación remota de emergencia. Y otra cosa es el papel que la educación a distancia o remota tiene el desarrollo futuro. Y lo que estoy señalando yo es de que si bien era una parte marginal en muchas de las universidades, lo que esta pandemia nos muestra es que hay cierto papel y cierto rol para este tipo de educación, mejorada, por supuesto, como parte de la mezcla de la experiencia educativa que deba de brindarse a un alumno. En otras palabras, si alguien en el futuro toma un programa que es completamente presencial versus alguien toma otro que es predominantemente presencial, pero que involucra estratégicamente experiencias que se brindan a través de la tecnología, a través de las alianzas, a través de vinculación, etcétera, el segundo va a ser mucho más enriquecedor que el primero. Así es de que la respuesta sería: la educación a distancia no se puede dar por decreto en cualquier institución. Sin embargo, la educación híbrida en línea con tecnología sí debe de formar parte de la mezcla del ofrecimiento que las universidades hagamos en el futuro. Yo aprovecho también para enviarle un fuerte, fuerte abrazo a don Tirso, con mucho, mucho aprecio. Me da muchísimo gusto saludarte. Qué bueno que nos acompañas, don Tirso. En su propio derecho es un gran conocedor de estos temas. Y don Tirso, yo añadiría, el campus sí tiene un gran valor y es un gran valor en algo que tenemos que ver cómo rescatamos en estos momentos, precisamente en los modelos híbridos de los que habla el rector León y la transformación profunda de la universidad, que es el campus se ha vuelto el sinónimo del factor de socialización. No tendría por qué hacerlo, no, o por qué serlo obligatoriamente, pero hoy sí lo es. La socialización pasa en el campus y por eso se ata a la calidad de la experiencia que tiene el estudiante, ¿no? Y de que al momento, al menos en la docencia remota de emergencia, no tenemos un sustituto para esa socialización perdida y los efectos bellos de lo que pasa en el campus, que no en el aula. Eso es absolutamente real y lo tendríamos que contemplar. Muchas gracias. Tenemos una más. Esta es de Luz María y nos pone: mucho se ha hablado del cambio que tienen que realizar las universidades, de modelo, filosofía, estructural, etcétera. Pero ¿qué pasa con los alumnos? Pareciera que en ocasiones son los más resistentes a estos cambios. Bueno, yo creo que las universidades se han caracterizado por tratar de adelantarse a las necesidades, más que necesariamente responder a preferencias del alumnado como tal, ¿sí? Hay cierta labor de análisis, de auscultación y de identificación, ¿no? De cuáles son los mejores programas y esquemas, ¿verdad?, que pueden operar para el alumnado. Dicho eso, algo que sí observamos y que va a ser una tendencia creciente es que en los procesos de revisión y actualización curricular y el desarrollo de nuevas carreras o de nuevas iniciativas académicas, en algún momento, en alguna parte del proceso, sí se tome en cuenta y se tengan focus groups al menos del estudiantado. ¿Sí? Yo aquí añadiría, Miro, si me lo preguntas, que también tenemos que tener muy claro en el contexto de la educación superior que los estudiantes que estamos recibiendo en las universidades no vienen del vacío, vienen de un sistema educativo previo
Y entonces es un sistema educativo previo que también tiene una crisis. La crisis no es solamente del modelo en las universidades, es de un modelo educativo que también incluye lo que está sucediendo en educación básica y en media superior. Y mucho se ha argumentado que parte de la crisis de ese modelo es que no estamos enseñando a los estudiantes a aprender desde una edad temprana, ¿no? Que al revés, que el sistema educativo conspira contra las competencias propias de aprender, que no memorizar, que no repetir información dada, sino verdaderamente de aprender. Y entonces en las universidades realmente para romper con eso y generar modelos centrados en el alumno, a donde el alumno no sea resistente a estos nuevos modelos, pues tienes que empezar a trabajar con enseñarles a aprender, con enseñarles a estudiar, con enseñarles modelos de automotivación que no necesariamente traen consigo de los sistemas de educación básica y media superior. De acuerdísimo, don Arturo. Muchas gracias. Tenemos una duda más. Elisa Barrera nos pone, ¿qué se podría proponer para aquellos estudiantes que no cuentan con la tecnología suficiente para continuar con la carrera, si es que la pandemia se sigue extendiendo por 1 o más años? Bueno, yo creo que aquí el supuesto en mi contestación es de que no son actualmente alumnos de una institución, sino que están queriendo ingresar a una institución, ¿sí? Y ahí pues, dos recomendaciones, ¿no? Una es de que hay instituciones que están muy sensibles al tipo de estudiantado que está recibiendo y que en lo posible está poniendo a disposición del alumnado la tecnología y las herramientas para que pueda accesar este tipo de educación. Es una minoría, pero ahí está. El segundo es de que, en efecto, sí hay algunas instituciones en donde no se requiere alta tecnología, se requiere baja o no tecnología para poder realizar sus estudios. Hay lo que se llama la educación a distancia convencional, que básicamente está estructurada en objetivos de aprendizaje, en todo un plan de estudios, en donde es estudios independiente y podría de alguna manera adelantar esto mientras la crisis del COVID subsiste o baja, pues. Completamente de acuerdo. También tenemos una más de Arturo Velázquez. Él nos pone, el esquema modular requiere trabajo participativo en equipo. ¿Cómo resolver esa dinámica con trabajo a distancia? A ver, ¿cómo con trabajo a distancia? Porque una cosa es el diseño como tal, ¿sí? Modular implica desde una óptica el que un curso o un programa se segmenta en porciones más pequeñas, de tal manera que el objetivo de aprendizaje, los contenidos como tal, son elementos discretos en tiempos más cortos que se pueden lograr, ¿sí? Entonces, el diseño mismo como tal se supone que involucra el que uno está viendo la currícula desde una perspectiva horizontal y vertical, de tal manera que la secuenciación y la seriación como tal no se pierda, ¿no? ¿Sí? Yo creo que el reto ahí es del diseño académico como tal, de la academia para que esto pueda proceder y que pueda ser efectivo como tal. Pero el valor de lo mismo es enorme, porque lo que estamos encontrando es de que en el caso de la industria y las empresas hay aspectos mucho más cortos de mucho mayor valor para quienes ya cuentan con carreras y que requieren seguir enriqueciendo su bagaje de conocimientos para agregar valor a la empresa. Entonces, los aspectos modulares son vitales y fundamentales. Muchas gracias, rector. Tenemos muchas preguntas y estamos intentando englobarlas todas para poder llegar a la mayoría que se pueda. Entonces, tenemos una más de Mitsiu Quevedo y dice, ¿podrían compartir algunas recomendaciones para migrar los estudios prácticos presenciales a una versión digital? Prácticos presenciales. Bueno, si estamos hablando de dar crédito por una experiencia práctica
hay mecanismos a través de los cuales se puede hacer, ¿sí? Okay, entonces, eso ya existe como tal, ¿sí? Digo, ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, sí hay manera. La respuesta es sí, sí hay manera de hacerlo. Sí. Ok. Muchas gracias, rector. Mira, si me permites, en este sentido, quiero abordar una que está siendo recurrente en el chat y que yo creo que ayuda a englobar muchas de las que estamos teniendo y que ata con la segunda, ¿no? Que está siendo un tema, porque yo estaba a punto de contestar esta pregunta. Sí, hay ya muchas tecnologías que bien aplicadas te permiten hacer simuladores para talleres y para cuestiones que se supone que son más prácticos, que no se puede hacer si estás fuera del aula y que ya se puede hacer usando la tecnología virtual de simuladores y demás que ya existe. Pero de repente me confronto con mucha razón que muchos de los asistentes están preguntando, ¿pero qué pasa con la brecha digital? ¿No? ¿Qué pasa con el hecho que no todos tienen acceso a la tecnología? Y particularmente cuando estamos hablando de los estudiantes, no todos tienen acceso a tener su propia computadora, a tener su propia tableta, a tener ancho de banda, a tener las cosas que requerirían para poder migrar a estos modelos híbridos y para aprovechar la tecnología. ¿Qué hacemos con esa brecha digital? Le preguntaría al rector León y yo también tengo algunas ideas al respecto. Bueno, yo creo que desde un punto de vista institucional, ¿sí? Es asegurar que uno ha definido cuál es el modelo y esquema bajo el cual va a operar. Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? En el caso de CETIS Universidad, como la gran mayoría de las instituciones, nos fuimos a educación a distancia remota. Hubo un fuerte proceso de entrenamiento para el profesorado, hubo sensibilización hacia el alumnado. Para este semestre, lo que se ha hecho, al igual como otras instituciones en México, nosotros lo que desarrollamos es el modelo CETIS Flex 360 y ese modelo nos permite empezar en línea, porque así está el semáforo en este momento, y migrar en su caso a híbrido, y migrar a presencial, regresarnos en línea si es necesario, y para ello lo que hicimos, don Arturo, es determinar el tipo de equipo que se requiere, el tipo de espacio que se requiere. Por ejemplo, si es híbrido o si es presencial eventualmente, vamos a tener que asegurarnos de que haya un sano distanciamiento social, ¿no? Entonces, todos los salones han sido ya reconfigurados para los tiempos en donde pueda ser híbrido o presencial. Entonces, yo creo que la respuesta a eso será en función del modelo que uno haya estructurado, las tecnologías que le vaya a permitir ofrecer esa experiencia educativa y el entrenamiento en su caso que requiere del profesorado para poder entregar ese ambiente pedagógico, ¿no? Apropiado y también algunas orientaciones para el alumnado, ¿no? Sí, yo aquí añadiría que me parece que la pregunta es muy pertinente. Al final de cuentas, sí hay una gran brecha digital y esa brecha digital, desafortunadamente, es una brecha de exclusión y es absolutamente cierto que no todas las universidades en México y en el mundo tienen una configuración socioeconómica en su alumnado o atienden a las poblaciones en sentidos socioeconómicos a donde el acceso a ancho de banda, dispositivos móviles, dispositivos digitales es exactamente lo mismo, ¿no? Y hay mucha inquietud en el sentido que yo voy completamente de acuerdo, se tiene que empezar a volver una parte explícita del debate, ¿no? Entiendo que por ahorita, por ejemplo, en el contexto de México, sí hay una iniciativa de varios de actores que empiezan a trabajar tanto con la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pedirles a los carriers de Internet que así como dan acceso gratuito
a las Sí. páginas de Facebook o de WhatsApp como parte del paquete y que eso no consume bytes, pues que entonces también las páginas propias de los ejercicios universitarios tampoco consuman bytes en los paquetes, ¿no? Y entiendo que se está analizando y demás, no es una solución que sea de la noche a la mañana, pero también, por ejemplo, estamos trabajando con muchas universidades que hoy están pensando lo que venían pensando hace 10 años, pero que hoy se ha vuelto una necesidad y no un lujo, de es decir, oye, yo tengo a 30,000 estudiantes que entran el próximo semestre y me gustaría darle una tablet, yo dada como universidad, Ujú. una Sí. tablet a cada alumno que entre, sin preguntarle si la tienen o no la tienen, pero desafortunadamente no tengo el presupuesto. ¿Qué instrumentos financieros hay? Sí, ¿Qué sí. voluntad hay en los productores de software y de hardware? Y se están trabajando esas soluciones, ¿no? Les cuento de otra iniciativa también en el contexto de México que viene empujando CUDI, con los que también estamos participando, que es, por ejemplo, la última milla de Internet es carísima para todas las universidades, sea pública o privada, la última milla, si la compran a precios comerciales, y entonces, ¿qué hace? Restringe mucho el Internet gratuito que pueden dar dentro del campus, el Internet que le pueden dar a estudiantes y demás. Entonces, el otro proyecto es el de generar anillos de fibra óptica, ¿no? Utilizar la fibra óptica ya instalada, pero a precios muy accesibles para que todas las universidades del país se puedan conectar a fibra óptica y entonces hacer accesible el ancho de banda a sus comunidades de estudiantes. El problema está ahí y hay que irlo solucionando, sin duda alguna. Y complementando lo que señalas, Arturo, yo creo que nos hace falta más alianzas y colaboraciones, porque estoy seguro que la gran mayoría de las universidades negociamos uno a uno con los proveedores, ¿sí? Eso. Realmente esos son tiempos en donde por grupos de universidades podemos tener la fortaleza para que sean a precios más accesibles. Sí, sí, sin duda alguna, rector. Yo te lo digo estando activo en los tres temas, ¿no? En el tema de trabajar con los proveedores de ancho de banda para que no lo cobren en los paquetes, en el de llevar dispositivos a estudiantes en comunidades que no la tienen y en el de la generación de anillos de fibra óptica que está empujando CUDI ahorita. Nada de esto te da en su planteamiento, digamos, económico, político, si lo quieres poner de esta forma, si no es consorciado y si no es con la participación al mismo tiempo de universidades públicas y privadas que trabajan juntas para tener las economías de escala para ir resolviendo Sí, estas brechas, sí, sin duda sí. alguna. Sí, yo creo que nada más para complementar, ¿verdad? Es una realidad y eso es, digo, no hay mucho que señalar. La encuesta que nos compartía el subsecretario Concheiro, en donde decía, bueno, si vemos qué es lo que ha ocurrido, la queja número uno en el caso de las públicas, ¿sí? Es el acceso a equipo. La queja número uno en el caso de las privadas es más bien el ancho de banda u otras cosas, pero no el equipo como tal, ¿no? Entonces ¿Sí? hay una diferencia o brecha enorme, pero pues son tiempos de tratar de unificarnos y tratar de ver la fortaleza de la escala, ¿no? Tal cual, completamente de acuerdo, rector. Muchas gracias a los dos. La verdad es que creo que englobaste todas las preguntas, Arturo, porque muchas iban dirigidas, como bien decías, pero creo que también la parte importante es también la parte de los alumnos. Entonces, si me permiten hacerle una última, esta es de Viviana Martínez, y ellas dicen, ¿cuáles consideran que son los requisitos básicos para una educación universitaria de calidad? Es decir, ¿cuál consideran que es el perfil de un estudiante universitario de calidad ahora de la parte del alumno? ¿De ingreso o de egreso? Sí. No lo especifica, pero quiero Bueno, pensar que sí quiere hablar de ingreso, ¿no? bueno, de ingreso es más difícil, ¿eh? De ingreso es más difícil porque hay una mucha mayor diversidad dependiendo de cuál preparatoria viene, ¿verdad? Pero yo creo que lo que uno desea, pues, es un preparatoriano o preparatoriana que haya llevado no solo los estudios relevantes, sino que tenga la vocación y el interés y que dentro de la universidad aproveche al máximo todas las experiencias que se puedan brindar para que al final de cuentas, y ahora sí me voy a la segunda interpretación de la pregunta, ¿verdad? Pueda recibir una formación bien redondeada, integral, que le prepare con una alta capacidad profesional
que le permita haber desarrollado una perspectiva o dimensión social que contribuya de una manera trascendente hacia su comunidad y que haya estado expuesto a interacciones con el medio laboral de tal manera que haya desarrollado una perspectiva diversa, global y competitivo, local y mundialmente. Yo, Miroslava, voy a añadir a lo que nos está diciendo el rector con dos competencias que para mí son las del estudiante o estudiante ideal en estos contextos, y son con automotivación y con resiliencia. Que busque por sí mismo, por ella o por él mismo, las oportunidades que cualquier institución le ofrece y también las oportunidades que existen extramuros fuera de su universidad, y que las busque porque a él o a ella le interesan, que él o ella tome responsabilidad de su propia educación y decida qué es lo que considera que debe de estar aprendiendo y que busque poderlo aprender. Eso por un lado. Y resiliencia también, porque en ese camino se va a dar muchos topes y se va a tropezar muchísimas veces y va a sufrir muchísimas frustraciones, y lo que tiene que hacer es saberse levantar, sacudirse y seguir motivado. Yo creo que también lo que dicen muy importante, tener la actitud y las ganas de salir adelante a pesar de, porque van a surgir mucho más eventos quizás a futuro como estos, y tenemos que estar preparados para todos los cambios, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren dar a lo mejor alguna otra información de cierre, estamos totalmente abiertos. De mi parte, yo creo agradecerle a Work Café, a Santander Universidades, esta oportunidad de compartir algunas ideas, perspectivas, ¿verdad? Esperemos que hayan sido de utilidad, y como siempre, pues es un honor y placer compartir el espacio con don Arturo Chervosky Lazo. Yo diría exactamente lo mismo, Miroslava, a ti, a todo el equipo de Work Café, muchísimas gracias por la invitación y por el interés que tienen en los temas de educación superior. Y bueno, a don Fernando León, pues siempre es un gusto, pero un verdadero honor compartir una tarde contigo platicando de estos temas. Muchísimas gracias. Pues todavía hay algunas dudas, quizás las podremos contestar todavía por el chat para que no se salgan. Bueno. Y si nos pueden ayudar ahí a ir viéndolas, a lo mejor algunas se nos pudieron ver escapado, intentamos englobar todas, pero la verdad, un honor tenerlos aquí, rector, un honor, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Work Café, ahora que abran de nuevo las puertas, ojalá puedan venir a dar una charla ya presencial, esperemos que no falte mucho para eso, pero pues nosotros ponernos a sus órdenes y cualquier cosa que necesiten estaremos en la plataforma. Mientras voy a despedir al público, si les parece, para finalizar, les quiero dejar los datos de contacto para que puedan realizar citas con algunos de los ejecutivos y los podamos atender de manera remota con asesoría financiera y productos, sobre todo de cuentas universitarias de débito, así como de crédito también. Y también les dejamos nuestra página web y la dirección para que puedan asistir por asesoría financiera, y les mantendremos informados en cuanto tengamos todos los servicios de aquí de Work Café abiertos y disponibles para ustedes. Si alguien de ustedes deseara participar como speaker, favor de mandar su CV al correo de workcafe@santander.com.mx. Y claro, los quiero invitar a nuestra siguiente plática, que se realizará este jueves 30 de junio a las 16 horas. Será impartido por Walter Larralde, con el tema La nueva planeación estratégica post-COVID-19. El link para encontrar nuestras charlas lo van a poder encontrar en la parte de santander.com.mx. Ahí viene una opción de Work Café, pláticas, y espero que estos temas sean de ayuda e importancia para todos ustedes. Los esperamos. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, rector Fernando. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.
Me entró la duda si había que darle seguimiento, ¿no? Al chat. Tú dirás, Arturo. Aún no cerramos justo el webinar por algunas respuestas, pero si quieren contestar, quizás de los 36 asistentes que todavía tenemos presentes, algunos son justo que están esperando respuesta. Creo que la mayoría están englobadas, en la respuesta que nos diste, Arturo, en la pregunta globalizada que hiciste, Arturo. No se te escucha, tienes el silencio en el micrófono. Gracias. Creo que la mayoría de las preguntas que venían ya están cubiertas con las contestaciones que dimos. Yo diría, Miros, si se te queda alguna a ti que urge, por favor házmela llegar, tienes mi conducto y más que contestarla rápido ahorita en el chat, la contestamos por escrito, particularmente las que son más técnicas o largas, le mandamos un correo al participante por tu conducto, ¿te parece? Si alguien de los que todavía no está escuchando se siente insatisfecho, escríbanos por el conducto de Miros, tienen el dato del Word Café y yo me encargo que ya sea yo o el rector Fernando León les demos contestación en los próximos días. ¿Te parece bien así, rector? Sí. Adelante, sí. Me parece muy bien. Pongo el correo a donde me pueden mandar ahorita las dudas y no cierro el webinar hasta que no terminen de poner sus dudas y ya se las mando, se las hago llegar. Me las haces llegar, Miro, si yo me encargo, yo también lo platico con el rector y damos respuesta a las más puntuales, porque creo que la mayoría, tan fraseadas un poco distinto, pero creo que el sentido general de la mayoría de las inquietudes estaban cubiertas un poco por todo lo que venimos platicando. Claro que sí. Muchas gracias. Mil gracias a todos. Rector, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos y hablamos pronto. Sí, de acuerdo. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, Miros.